Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga en este martes 12 de marzo de este 2024. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos y meditar en su palabra. En esta noche vamos a meditar en el primer libro de los Reyes. Vamos a leer parte del capítulo número 18, empezando desde el versículo 17 hasta el versículo 39 y vamos a meditar en algunos de estos versículos. Les pido que por favor, si tienen Biblia en sus casas, la saquen. Y si usted no es creyente, nos está escuchando, ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo número 18, empezamos la lectura en el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmel, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues los bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua en la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto,
se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es maravilloso y sorprendente este capítulo, este pasaje que muestra este gran poder de Dios. Un hecho verdaderamente asombroso delante de todo el pueblo y delante de los profetas que servían a un Dios que obviamente no es el Dios verdadero, no era el Dios verdadero. Ellos estaban empeñados en creer que Baal o algún otro Dios al que servían era el que tenían que seguir, y no oían la voz del profeta de Jehová, la voz de Elías, profeta de Dios. Es que la obediencia de una persona está basada en el reconocimiento de la autoridad de a quien decide obedecer. Esto se establece de manera voluntaria, o también puede ser por obligación, si es por medio de una ley, ya sea por una persona, o una organización, país o algún grupo que se somete y reconoce la autoridad de sus dirigentes. Sin este reconocimiento de la autoridad de esta persona o de esa ley, pues esta carece de valor en la decisión de seguirla de quien la escucha, y por lo tanto, pues no le obedece. Así funciona el mundo. Por ejemplo, el ciudadano de un país, cualquiera, reconocerá y aceptará la investidura de su gobierno y las leyes de aquel país, y por lo tanto se establece una relación de obediencia y respeto a esa autoridad. Mas para otra persona que no sea de ese país, pues no estará ni en su conciencia ni en su voluntad obedecer o seguir las leyes que están establecidas en aquel país, del cual es ajeno. Y aunque ese país y ese gobierno sea muy rico, sea muy poderoso, no le representará mayor significado al no estar allí, y tampoco reconocerá, ni se sentirá beneficiado, ni orgulloso de los buenos actos, sacrificios o logros que hayan construido lo que ahora es este país. En cuanto a lo que leímos, la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios presentaba una situación más o menos similar a la que comentamos hace un momento, con la diferencia de que los antepasados del pueblo, o sea, sus padres, habían visto las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Pero estas grandes cosas que todos sabían, y sobre todo el rey Acab también las conocía, no le habían impedido a que, llegado el momento, este rey actuara de manera equivocada y arrastrase al pueblo junto con él a salirse del camino de Dios. En este mismo libro de Reyes, en el capítulo 16, nos dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y más que todos los que reinaron antes de él, desde que inició su reinado. Puede usted verlo en el capítulo 16, versículos 29 en adelante. Dice: comenzó a reinar Acab
hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Andar en los pecados de Jeroboam no le importó acá. Tomar por mujer a la hija del rey de los Sidonios tampoco. Fue y sirvió a Baal y lo adoró, y aún su esposa promovía y protegía la idolatría entre el pueblo de Israel. El pueblo cometió también el error de escuchar al rey en vez de seguir a Dios. Enfrentaban tiempos de gran tribulación por su mal proceder. Elías les había dicho que no habría lluvia y aun gotas de rocío en varios años por estas acciones. Y ahora, después de mucho tiempo en el que el pueblo había sufrido esa gran pena, Elías se volvía a presentar delante del rey para poner las cosas en claro y que se dieran cuenta quién en realidad es el Dios verdadero. Hizo la propuesta para presentar el holocausto y ver quién realmente era el Dios verdadero. Si el que el rey Acab y Jezabel les enseñaban a todo el pueblo, o el todopoderoso Dios creador del universo. En estos tiempos enfrentamos situaciones similares a las del pueblo de Israel. Ellos en aquellos momentos vivían falta de lluvia, hambruna, sequías. Ahora vemos que en nuestra región nos falta la lluvia. Y en muchas otras partes de nuestro país también han sido escasas y también hay mucha sequía. Y mucha gente sufre y padece esta falta de agua. Y hay muchas gentes que hablan y dicen cosas que son contra Dios. No creen la palabra. Y llaman fanáticos e ignorantes a quienes la creen. Aún las autoridades aceptan y promueven ideas y enseñanzas que convencen a muchas gentes de que lo que están escuchando y muchos opinando y diciendo está bien, que es correcto, aun y cuando esto esté en contra de lo que la Biblia enseña. Es más fácil aceptar las reglas que justifiquen las cosas vanas y que satisfacen nuestros deseos, nuestros sentidos, que escuchar la verdad. La verdad que nos confronta con nuestros pecados, que muestra nuestra condición de miseria, a la cual se aferra el alma que está sin el conocimiento de Dios. Como los profetas de Baal se empeñaron hasta el último momento en creer que un ídolo podría escucharlos y hacer que aquella holocausto se consumiera enviando fuego, cuando solamente un solo Dios, el Dios único, podría llevarlo a cabo.
Ahora hay muchos como los profetas de Baal que hablan mentira, engañan, que dan enseñanzas falsas, que confunden a mucha gente, que les pervierte su conciencia, pero que mucha gente acepta por el ansia de escuchar lo que quieren oír, aunque en eso les lleve a perder su vida, su salvación. Elías llegó al punto de poner las cosas claras delante de Acab, del pueblo y de Jezabel, aunque en sus acciones estos habían llevado al pueblo a la idolatría y a ignorar lo que Dios había hecho con ellos en el tiempo de sus padres. Elías rogó al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, el holocausto sin necesidad de que nadie le prendiera fuego, y aún cubierto de agua, fue consumido por un fuego divino que lo hizo arder. Y no solo el holocausto, sino la ofrenda, el altar, las piedras y todo lo que estaba allí. Dios, que había estado viendo lo equivocado de su pueblo y tolerando las malas acciones del rey y su esposa y del pueblo en general, se manifestaba de la manera en como solo Él puede hacerlo, por medio de un hecho imposible de hacer para el ser humano. Ahora, en estos tiempos, Dios, al igual que en el pasado, está viendo el actuar del hombre y tolera su mal proceder, aunque de ninguna manera está de acuerdo con eso y lo aprueba. Pero sí está dispuesto a perdonarlo si se vuelve a Él. Esta es la oportunidad que Dios nos da para alcanzar la salvación que por medio de Cristo Jesús vino a dar todo aquel que crea en Cristo Jesús. Es tiempo de conocer a Cristo como el Salvador, y no solo como el que se asocia con la religión o los temas de discusión de diferentes mesas de doctrinas. Es el momento de conocer verdaderamente al verdadero Dios. En Job 42, 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Espero en Dios que tomes la decisión correcta si es que aún no estás por Cristo, pues Él vino a mostrar con su nacimiento el amor de Dios para la humanidad, y con su sacrificio en la cruz vino a pagar la deuda que todos tenemos por el pecado y hacernos libres para mostrarnos el camino a la casa del Padre, donde podremos ir si escuchamos su palabra y vemos su misericordia y reconocemos nuestra condición de pecado y nos arrepentimos y confesamos delante de Él nuestras faltas y creemos que Él nos puede librar de la condenación. Dios así lo quiera. El Señor te bendiga.